falta para poder crecer más rápido yo creo que es tener una mayor productividad. ¿Y qué es esto de tener una mayor productividad? Es decir, que tengamos mano de obra mejor entrenada, más capacitada, más productiva, que agregue mayor valor y que pueda tener a través de esa productividad mejores ingresos. Hemos visto que, por ejemplo, las regiones del norte y del Bajío han tenido un mucho mejor desempeño que las regiones del sur y del sureste de la República. En ese sentido, tenemos que interconectar mejor a las regiones del país que se han rezagado. Entonces, por eso es muy claro que lo que a nosotros nos toca, que es mantener, digamos que condiciones adecuadas en la economía, es como mantener el terreno adecuado para que las actividades productivas se lleven a cabo, es la parte que a nosotros nos toca. Gobernador del Banco de México, muchas gracias, gobernador. Javier, un gusto estar además contigo. Estar en tu casa, lo que no habrá visto esta sala de juntas, ¿no? Tiene sus años, tiene su historia. ¿Cómo? A ver, a lo mejor podemos empezar por algo muy básico, aunque pudiera ser obvio. ¿Te acuerdas aquellas épocas en donde decían, creo que fue López Portillo y Echeverría, las finanzas se manejan desde los pinos? Que era todo un concepto, ¿no? ¿Qué significa un gobernador del Banco de México y qué significa en la economía del país? Yo te diría que inclusive desde el nacimiento del banco en 1925, sí, en ese momento la Junta tenía miembros que eran del sector privado en el Consejo. Era un modelo que se acostumbraba en la época, precisamente para desligar lo que es la conducción del Banco Central y la emisión de dinero del gobierno federal. Uh-huh. De manera reciente, pues es con la autonomía, cuando realmente se le da la posibilidad de concentrarse con un mandato claro, de largo plazo y ajeno a las necesidades de financiamiento y de corto plazo que tienen los gobiernos. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido la historia de México, así como en otras economías, nos ha mostrado que ese es el mejor diseño institucional para un banco central que se concentre en hacer un uso responsable de la facultad de emitir dinero primario, que es básicamente el dinero, la moneda nacional. ¿De quién dependen? Por más obvio que sea, de ustedes. La Junta de Gobierno del Banco de México. Hacienda no tiene que ver. Tiene voz, pero no tiene voto en las decisiones de política monetaria. Y en ese sentido, eso refleja que es muy importante el tener una buena coordinación, el tener claro qué está haciendo cada una de las instituciones, pero cada quien en su tramo de responsabilidad, y en este caso en el nuestro, que es el de la política monetaria. ¿No hay tentaciones de repente en esto que tiene que ver con la política económica del gobierno, que de repente ve elementos adversos, que quisiera eventualmente presionar al banco o alguna cosa de esta naturaleza, que en otro tiempo, bien lo sabes, lo vivimos? Yo creo que precisamente con eso que se vivió en muchas décadas, fue que el cuidado que se tuvo en la ley del banco fue muy minucioso. Inclusive cómo se nombra la Junta de Gobierno, cómo está escalonado tanto la designación del gobernador, por ejemplo, por diseño, la administración entrante hereda 3 años, al menos 3 años, al gobernador que designó la administración anterior. Uh-huh. Y los subgobernadores están escalonados, cada 8 años van rotando. Uh-huh. Esto da lugar a una permanencia y a que realmente sea un horizonte de largo plazo el que prevalece en las decisiones de la Junta de Gobierno. ¿Cuántos años vas a ser gobernador del Banco de México? Por supuesto, cosas pasan en la vida, pero ¿cuántos años debería ser tu mandato, creo que digo bien, como gobernador del Banco de México? El mandato es por 4 años, uh-huh. Es para completar los 4 años que quedaron en el periodo original de 6. Sí. Porque si no, se rompería este ciclo en el que son 3 años de una administración y 3 de la siguiente. Sí. Ese es el periodo. Es un asunto que no importa sexenio, es un asunto transeccional incluso, por las fechas. Así es. ¿Qué relación guardan ustedes con los otros bancos del mundo? Cuando de repente uno escucha el Tesoro de los Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Y entonces uno dice, vamos a ver cómo reacciona el Banco de México. ¿Qué es esto? Entiendo que es muy, quizás algunas cuestiones técnicas, ¿no? Pero ¿cómo se da, pues? ¿Qué quiere decir? Yo diría que, en primer lugar, la relación que tenemos con otros bancos centrales
es de muy buena comunicación y de cercanía. Justo en el Banco Internacional de Pagos, en el BIS, en Basilea, donde ahora está Agustín Carstens, es precisamente el lugar donde hay al menos 6 reuniones al año, donde los banqueros centrales platicamos los temas que estamos enfrentando, la coyuntura, los retos, y cada quien con su objetivo nacional, pero con un buen entendimiento de qué está pasando en las otras economías, tomamos nuestras decisiones de política monetaria. En el caso de qué hace la Reserva Federal y qué hacemos nosotros, para nosotros es un elemento que tratamos de tomar en consideración. Siempre es importante saber qué hacen otros bancos centrales y en particular Estados Unidos, al ser de alguna u otra manera el activo libre de riesgo a nivel global. Siempre es importante tener, pues digamos que atención en cuáles son las condiciones monetarias en esa economía. A ver, gobernador, algunas cosas que están cotidianamente en la vida y que ya son parte del código ciudadano, que quizás en otro tiempo no lo eran tal: deuda, paridad dólar-peso, inflación, índices de pobreza. ¿El banco tiene algo que ver con ello o no? Bueno, el Banco de México tiene como mandato prioritario mantener una inflación baja y estable, es básicamente mantener el poder adquisitivo de la moneda. En ese sentido vamos muy de la mano con mantener el poder adquisitivo, por ejemplo, de los salarios. Al final del día, el tener una moneda cuyo valor es estable y perdura a lo largo del tiempo es una manera en la cual sentimos que contribuimos de manera importante tanto a que se recuperen los salarios reales, a que se abata también la pobreza y que se generen condiciones adecuadas para un mayor crecimiento económico. O sea, cuando ustedes dicen, suponemos que la inflación va a bajar, ¿qué elementos tienen para decirlo? Bueno, nuestra obligación es hacer un análisis, un diagnóstico minucioso de los factores que están incidiendo en la inflación y hacemos un pronóstico, hacemos una evaluación. Lo hacemos de manera trimestral, lo damos a conocer al público. Por ejemplo, el año pasado fue un año especialmente adverso en materia de inflación. Tuvimos un incremento muy importante hasta agosto, que llegó a 6.66, empezó a disminuir, luego tuvo un ligero repunte al cierre del año y cerró en 6.77. Después de esa cifra, en la primera quincena de enero, ya tuvimos una reducción a 5, con una inflación anual de 5.51. Y consideramos que esta inflexión a la baja va a continuar y va a converger gradualmente la inflación hacia nuestra meta, hacia finales, y se va a acercar gradualmente hacia finales de año. Entiendo que son pronósticos, hay variables, no hay palabra que se convierta en hecho necesariamente. Pues de alguna otra manera no podemos evitar que los precios cambien. En una economía de mercado como la nuestra y tan abierta, estamos sujetos a que los precios se modifiquen, pero lo que sí es nuestra obligación es que cuando los precios se modifiquen, estos no den lugar a un deterioro de las expectativas de inflación, y es decir, no contaminen otros precios. Los precios pueden cambiar de una vez, los precios relativos cambian en una economía como la nuestra, pero lo que no debemos de dejar que pase es que esto genere incrementos de segunda ronda en otros precios. No hay manera de saber si ya estamos en una tendencia de la inflación a la baja. ¿Podría ser un momento únicamente el de esta primera quincena de enero? ¿O tienes elementos para pensar que es una tendencia? Nosotros consideramos que ya hizo una inflexión a la baja y va gradualmente a converger, es una tendencia a la baja. Tendencia ya. Sí, y básicamente hay 3 elementos que la pueden afectar y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos. Uno es que la cotización del tipo de cambio se mantenga ordenada. 2, que no tengamos o que no estemos sujetos a otros choques como los que vimos el año pasado, ya sea de incrementos en algunos energéticos, en algunos alimentos, etcétera, y también que no tengamos presiones que puedan prevenir, que puedan venir del comportamiento, ya sea del mercado laboral, presiones asociadas a salarios, etcétera, sobre todo porque ha habido una recuperación del empleo importante. Y en ese sentido podía empezar a haber este tipo de presiones. Hasta ahorita no lo preveemos e iría gradualmente a la baja. A ver, sé que es una pregunta que has de tener mucha cautela para responder. 1 de diciembre, en donde este país va a tener un nuevo presidente, sin importar el signo político, ¿cuánto calculas que en ese momento más o menos podría estar la tasa inflacionaria? Pues mira, en cuanto a los pronósticos puntuales, y somos cuidadosos en no hacer una referencia puntual, pero nuestra tendencia de inflación es que vaya acercándose a 3%
hacia finales del año o los primeros meses del año siguiente. Es muy acentuada la baja, ¿no? Sí, ya empezó, ya de una baja importante, sí, del punto de vista 6,77 sí. a 5,51. Sí. Las siguientes reducciones serán mucho más graduales, pero las acciones también que hemos tomado en materia de política monetaria contribuyen a que esta inflación, que tuvo un incremento considerable, vaya reduciéndose. A ver, un elemento que como subgobernador, como gobernador, como estudioso de los asuntos económicos, pongo en la mesa. A lo largo de los últimos años, México ha tenido un control con su macroeconomía. Esto que significa el bolsillo es lo que no alcanza a ajustar. Tenemos una pobreza y entonces ya no están en la pobreza extrema, pero siguen en la pobreza porque es otro nivel de la pobreza. En un diagnóstico de lo que tú ves, ¿qué es lo que le duele a la economía mexicana? ¿Dónde está eso que no le permite crecer 2.3? Que ahora nos dicen que 2.3 y ahora nos empieza a parecer mucho, ¿no? Yo diría que en el lado macroeconómico es muy importante mantener esa solidez en el marco macroeconómico, porque de lo contrario empezamos a tener inestabilidad en los mercados financieros, en la inflación, y en lugar de que los agentes productivos se concentren en hacer su tarea y en su nicho, sí, claro, se empiezan a tratar de defender de la inflación y de la inestabilidad. Entonces, por eso es muy claro que lo que a nosotros nos toca, que es mantener, digamos que condiciones adecuadas en la economía, es como mantener el terreno adecuado para que las actividades productivas se lleven a cabo, es la parte que a nosotros nos toca. Lo que nos falta para poder crecer más rápido y abatir más aceleradamente la pobreza, yo creo que es tener una mayor productividad. ¿Y qué es esto de tener una mayor productividad? Es que tanto el factor trabajo, es decir, que tengamos mano de obra mejor entrenada, más capacitada, más productiva, que agregue mayor valor y que pueda tener a través de esa productividad mejores ingresos. Y también tener mayor y mejor infraestructura, interconectar mejor a las regiones en el país. Hemos visto que, por ejemplo, las regiones del norte y del Bajío han tenido un mucho mejor desempeño que las regiones del sur y el sureste de la República. En ese sentido, tenemos que interconectar mejor a las regiones del país que se han rezagado. A ver, efectivamente, el norte y el Bajío alimentan al sur del país. Han sido las regiones del país que más han crecido. De hecho, ha habido mucha migración en el país claro, a estas regiones. Sí. Y esto yo creo que refleja que las oportunidades de crecimiento y de empleo se han generado no de manera homogénea a lo largo de la República, sino en algunas regiones, y tenemos estados que han estado creciendo como lo hacían los tigres asiáticos en su momento, sí, claro. Pero hay otras regiones que han estado pues, realmente muy afectadas. A ver, déjame plantearte asuntos finales. ¿Cómo se ve desde esta oficina y desde el nuevo gobernador del Banco de México el proceso electoral mexicano? ¿Cómo, a ver, te pregunto, es evidente que si gana uno de los candidatos, uno presupone que habría cambios en la dirección económica. En los otros habría, no sé si la palabra exacta sea ajustes. ¿Cómo se ve desde esta oficina el proceso electoral? Yo diría que el diseño institucional que platicábamos le da al banco la ventaja de que su horizonte y su quehacer es de mediano y largo plazo, ajeno un poco al ciclo político, y nuestra obligación es, con la administración que llegue, trabajar de manera constructiva, nosotros en nuestro mandato, manteniendo una inflación baja y estable, con nuestros instrumentos, que es la política monetaria, y tratando de contribuir en el ámbito de nuestra responsabilidad en las áreas de intersección que hay con la administración, que son muchas y que van desde en asientos en los consejos de la banca de desarrollo, sí, claro, y múltiples instancias en las cuales hay, sobre todo en el ámbito financiero, de regulación, mucha intersección con el gobierno federal. Desde esta oficina, ¿cómo se ve la eventualidad de que no se firmara el Tratado de Libre Comercio, no se renegociara? Yo creo que es uno de los retos que enfrenta la economía. El propio tipo de cambio ha venido mostrando esta incertidumbre. Cuando se prevé que puede ser más favorable el entorno con cierta apreciación y alguna depreciación cuando se prevé que esto puede ser adverso. Yo diría que en nuestro escenario central, nosotros consideramos que hace mucho sentido para los tres países que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, en alguna versión, con algunas modificaciones, como es natural o como es de esperarse, pero seguimos pensando que los beneficios siguen siendo significativamente mayores para todos los países, y ese es el escenario central. Estaremos atentos y estamos listos para enfrentar volatilidad en caso de que la hubiera,
precisamente la estabilidad macroeconómica, tanto en el componente de política monetaria, política fiscal y un sistema financiero sólido, nos ayudarían a enfrentar algún choque y a la volatilidad. ¿Qué ser y qué se siente ser gobernador del Banco de México? Pues te diría que en primer lugar, un mayor cariño y aprecio por una institución en la que yo a los 21 años entré al Banco de México. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues son ya 26, sumando en completo, pues son ya 26 años de estar. Más de la mitad de tu vida. Así es. Y la verdad con mucho cariño en esta institución, que yo creo que le ha servido muy bien a México, que se ha formado por grandes mexicanos que han sido parte de esta institución y muy comprometido porque le siga sirviendo muy bien a México y con mucho empeño por pues que tratemos de contribuir con lo que a nosotros nos toca. Gobernador, muchas gracias que estuviste con Canal 11. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es una foto que nos sacan al final, si no te importa, gobernador. Con gusto. Al final de la entrevista.